Hola Abraham, bienvenido de nuevo a mi terracita. Muchísimas gracias. Bueno, al doctor Abraham Benzaquén ya le conocéis, es un viejo amigo de En Casa Contigo. Viejo no, vamos a ver, viejo en el cariñoso sentido de la palabra, porque como veis es muy joven, pero ya han sido muchas las visitas que nos ha hecho y siempre para ilustrarnos sobre cosas que nos interesan mucho, como estar más bellos de rostro, de cuerpo. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy solicitado últimamente, que es la remodelación, por así decirlo, de glúteos. Todas esas personas que o no tienen traserito, o no tienen glúteo porque no tienen por nacimiento, o bien lo tienen caído. ¿Y de qué forma se puede recuperar esos volúmenes que ahora están tan de moda, como los traseritos Jennifer López, ¿no? Y para los bañadores y para que la ropa siente mejor a las mujeres y también a los hombres? Cuéntanos, ¿es que está de moda el traserito más redondito o es porque realmente tú crees que las mujeres y los hombres se han hecho conscientes de lo importante que es también, claro, para la postura y para la figura en general? Es más bien moda, porque al final vivimos en una sociedad en la que la estética prevalece. Algunos pensarán que desafortunadamente, otros pensamos que afortunadamente. Muy afortunadamente. Y la forma de solucionar eso, que no es un problema, no simplemente es una característica física de tanto el traserito aplastado o inexistente como el que está caído, ¿qué formas hay no quirúrgicas, de solucionarlo? El método no quirúrgico es muy sencillo, Silvia. El método consiste en la inoculación. Normalmente lo ponemos en plano graso porque lo que vamos a restituir es la pérdida o falta de existencia de tejido graso en la zona que le corresponde. Y la inoculación que ponemos de productos pueden ser tanto de material sintético, material no reabsorbible, de la cual estamos en contra la mayoría de los médicos estéticos porque pueden dar problemas O sea, ¿tú serios. personalmente consideras que los materiales no reabsorbibles, perennes, por así decirlo, tú no quieres utilizarlos? Inyectables no, otra cosa Inyec- sería en prótesis, Claro, que ya sería una cirugía. pero entonces ya es cirugía, ya es una especie de líquido metido dentro de una cápsula cerrada. Exacto, exacto. Exacto. Pero cuando es un producto muy maleable, el no reversible, no nos gusta ni cómo queda, ni puede dar problemas que no nos gustan. Pues vamos a hablar de los que vamos a utilizar o que Los tú que utilizas, que son, creo que son solamente dos, ¿no? son dos fundamentalmente. Están el ácido hialurónico, que es también material sintético, pero es reabsorbible, dado su naturaleza muy fisiológica, pues el cuerpo finalmente poco a poco lo va reabsorbiendo. O la inoculación de un material propio de nuestro cuerpo, lo que llamamos trasplante autólogo, que es la grasa del propio paciente. En cualquiera de estas dos intervenciones no quirúrgicas de poner hialurónico o grasa del propio cuerpo, ¿qué dura más o menos la intervención? La intervención es muy rápida. Lo que es la inoculación, pues puede ser media hora, una horita, depende también de las zonas que queramos trabajar. Media hora más bien. Y después, inmediatamente después, tienes que quedarte allí un tiempo, unas horas o un día en el hospital o donde sea que se haga la intervención. Ninguno necesita Hospitalización. hospitalización. Si tratamos grasa, hay que tener unos cuidados más especiales, pero no es por la zona donde lo vamos a poner el producto. Sino de En donde el se ha glúteo, sacado, claro, ¿no? por los cuidados que hay que hacer de la zona de donde lo hemos sacado, porque al final allí lo que hemos hecho es una liposucción. Exacto. Mayor o menor, con mayor cantidad de centímetros cúbicos o de lo que sea, Exacto. dependiendo de la cantidad que se necesite para redondear el traserito. Sí. O sea que sería en el caso de la transferencia de grasa, como una especie de doble pequeña intervención. Una para extraer la grasa y la siguiente que se hace al mismo momento y en la misma operación, supongo, ¿no? Se hace de seguido. Claro, en el mismo momento. Hay que decir también que hay algunos pacientes que grasa en la zona de glúteo no necesita mucha, pero quitar grasa, a lo mejor en el abdomen necesita que se quite mucha. Se puede quitar mucho más de lo que se ¿Y necesita. se guarda? Claro, guardar o tirar. Es decir, hay veces que es que ya que le hace una liposucción, da lo mismo que le quite solo lo que necesita para el glúteo que dejar el vientre plano, Bueno, por ejemplo. bueno saberlo, si además se puede guardar y congelar y el día de mañana lo puedes utilizar en otra parte del cuerpo, es Para ideal. voluminizaciones de Ah, la muy zona. bien. Bueno, pues nada, ya sabemos lo que dura la intervención, que es una cosa relativamente sencilla. Y una vez realizada esa intervención,
¿Qué precauciones tiene que tomar la persona, chica o chico, que se lo haya realizado? Precauciones, perdón, preocupaciones ninguna. No, eso sí, importante. Ninguna preocupación y alguna que otra precaución, ¿no? Precaución sí, pero son mínimas. Fundamentalmente el glúteo durante más o menos una semana, 2 semanas, en función del paciente y de la técnica, pues evitar ejercitar la zona y apoyar la zona, lo cual significa no sentarse y no dormir boca abajo, ¿vale? Ah, o sea, dormir O sea, boca abajo. exacto. Eso, para que el traserito esté en la parte de arriba, no estemos Correcto. apoyados sobre Para no él. presionarlo y dejar que el producto que hayamos inyectado asiente bien y se quede consolidado en la zona. Porque si nos sentáramos inmediatamente se podría Probablemente lo desplazar. movilizaríamos y el cuidado tan meticuloso que hemos tenido de ponerlo donde le viene bien al paciente para no solo dar volumen, sino también para retensar la zona más inferior a la zona que hemos pinchado, pues a lo mejor lo fastidiamos un poco, Silvia. Pues ya veis que la verdad es que hemos visto y vamos a ver ahora una serie de ejemplos de antes y después, eso que nos interesa a todos tanto, ¿no? Ver realmente cómo funciona, cómo es el antes y cómo queda después de esa intervención, repito, no quirúrgica, insisto, porque hay una gran diferencia y porque a muchas personas no les gusta nada los quirófanos, las anestesias totales y esas cosas. Saber que no, que esto es una cosa ambulatoria prácticamente, ¿no? Sí, es un tratamiento ambulatorio en un pequeño, con unas condiciones de asepsia, Por supuesto. obviamente, y sobre todo cuando se hace la lipotransferencia, Claro, que es cuando utilizamos la grasa del propio paciente, que primero obviamente tenemos que sacarla de algún sitio. La tienen que sacar y la dejan reposar para que es como una especie de Decantación, decantación, para que quede pura, por así decirlo. Exacto, porque hay unas diferencias, si quieres te las cuento rápidamente, entre lo que es la grasa y el ácido hialurónico. La grasa tiene su ventaja y su inconveniente. Siempre yo digo que cuando hay dos eso es técnicas, importante, sí. Claro, es que si hay dos técnicas que han perdurado en el tiempo es porque ninguna es perfecta. Claro. La grasa, la ventaja que tiene es que es el material, cuando hablamos de muchos volúmenes, una vez que hemos quitado, es más barato, obviamente, ¿no? En el sentido, es el tuyo propio, no lo tienes que comprar, ya lo tienes. Hay que hacer una liposucción que tiene un coste, pero una vez que te pones, cuando se necesita muchos volúmenes, en ese caso puede ser más rentable la grasa. Sí. Otra cosa es que es un material propio y que tiene células madre incorporadas, lo cual... Muy importante, cierto. Lo cual va a hacer que no solo dé volumen, sino que mejore la calidad de la piel por la estimulación de factores de crecimiento que emiten estas células madre. Estos son los dos principales ventajas y también tienen algunos inconvenientes respecto al ácido hialurónico. Inconveniente es que produce mayor inflamación. Claro. Pero además que hay pacientes que también no tienen zona donante, no tienen grasa donde cogerla. Tan delgaditos que no hay donde sacarles la grasa en ningún sitio. ¡Qué suerte! Sí, algunos tendrían suerte, menos cuando quieren ponerse glúteo. Claro. Y esos son los principales inconvenientes respecto al ácido hialurónico. Bueno, tenemos clarísimo los dos sistemas, hay hialurónico y transferencia de grasa, y aparte de otras cosas que tú quieras decir, por supuesto que a mí no se me pueden pasar por la cabeza a ti, a él todo, porque sabe todo, pero sí nos gustaría ver esos antes y después, sí, y tú que nos los comentes también un poquito, ¿no? Por ejemplo. Para que vean los oyentes, lo que podemos conseguir, pues... O los futuros pacientes. Quizás. Aquí tenemos pues un antes y después. Un antes y después de un glúteo intervenido con inoculación de material, en este caso de ácido hialurónico, porque no había grasa donde cogerlo, y también porque la paciente no quería pasar por un posliposucción los cuidados, sino simplemente... Y en este caso ha sido el volumen superior del glúteo por arriba que ha tensado la parte de abajo. Casi siempre lo que podemos trabajar sobre todo en la parte superior, pero podemos conseguir resultados en la parte inferior por lo que llamamos efecto tienda de campaña. Que sube. Al subir, pues tira y puede también redefinir también la parte inferior a pesar de no haberle inyectado en esa zona. Aquí también tenemos otro ejemplo clarísimo de un traserito muy plano y un traserito con un volumen muy natural, por cierto,
Exacto. Este también hecho a través de, no sé si es grasa, hialurónico, Este paciente creo que era grasa. grasa. Y los pacientes, este tipo de intervención lo que lo va a notar mucho es cuando utiliza ropa ajustada, que le va a dar mucho más forma. Claro, con llevar un Mucho. pantaloncito ajustadito, Claro, claro, es que estos claro. tratamientos no tienen por qué ser grandes voluminizaciones, sino simplemente pequeñas Hechos sutilezas. con buen gusto y con buen tacto, que es lo que nos recomienda el doctor. Aquí en esta Correcto. de perfil también está Otra clarísimo, voluminización y clarísimo. retensado ulterior del glúteo. Del Aquí glúteo. podemos también verlo señalado en la zona. Y aquí tenemos un dibujo que en el Un dibujo dibujo se ve muy muy claro gráfico. una cosa interesante que es el descolgamiento. Aquí vemos un glúteo descolgado en este dibujo, cómo queda una vez retensado con hialurónico o con grasa, ¿no? Claro, sí, los pliegues, algunos casos pueden mejorarse mucho sin tener que pasar por intervenciones ni cortar piel, sino solo con voluminizaciones de glúteo. Muy bien, y aquí tenemos un caso también de una voluminización, qué palabrita, ¿eh? Curiosa, porque aparte de la mejora es del contorno, no solamente del glúteo, sino del contorno general de la cadera, ¿no? Correcto, muchas veces el paciente busca más que también la elevación y voluminización, sino pues que dar un contorno más redondeando cuando lo vemos el glúteo desde la zona posterior Sí. y evitar el efecto que llamamos de violín, que es con una entrada en la zona justamente por debajo de la cadera, Aquí queda clarísimo, perdón, de la clarísimo. cintura. Exacto, mucho Sí. más armónico. Y, Otra bueno, aquí tenemos voluminización. otro clarísimo donde el hialurónico o el tejido graso lo habéis puesto en la parte superior del glúteo, ¿no? Sí, Y correcto. con esto ya ha cogido esa redondez que es la que todos buscan cuando Al, piensan en el traserito. claro, al final se trata de buscar algo además que sea un poco armónico con el paciente. Muchas veces le colaboramos nosotros en decirle las cantidades. Sí que no acabemos pareciendo el increíble Hulk totalmente desproporcionado Correcto. de cantidades de músculo o de cantidades de volumen, por así decirlo. Ahí es cuando al final el paciente no queda natural. Claro, y lo que buscamos todos es la naturalidad. Yo creo que el tema... Ah, aquí, por último, esto es interesante también, Sí, quería brevemente. enseñarte, decirte que trabajar glúteo muchas veces no es solo voluminizar, sino trabajar pequeñas hundimientos, Hendiduras. hendiduras o incluso cicatrices. Se puede trabajar con pequeños volúmenes sin tener que dar volumen, pero mejorar mucho lo que es el aspecto que casi que Exacto. es pseudocelulítico, No, que llamo yo. y que queda estupendo por lo que veo. Hay mucho que hablar del hialurónico y de las transferencias de grasa en otras partes del cuerpo que le pedimos al doctor que nos vuelva otro día para seguirnos hablando de qué partes del cuerpo se puede utilizar estas transferencias o hialurónico, cuáles funcionan mejor, cómo hacerlas, pero esto será en un próximo capítulo, como decían antes en las novelas, ¿verdad? Y yo encantado. Querido Abraham, muchísimas gracias por venir, te esperamos aquí muchas más veces y recuerda la dirección para venir a mi casita, ¿de acuerdo? Ahí está aquí. Bien.